Hola amigos, quiero darles la bienvenida a un nuevo video. ¿Ya fueron a ver la película del Joker? A propósito de su reciente estreno y la ferviente ola de comentarios sobre los temas psicológicos que se muestran, hoy les traigo mi lista personal de películas dignas de un buen análisis sobre el contenido de psicología en la trama. Solo les daré una breve reseña por si no las han visto, y si ya las vieron, mencionaré algunas razones desde mi punto de vista del por qué las deberían volver a ver con un enfoque distinto. Omitiré entrar en mucho detalle para no tener que poner alerta de spoiler. La lista que les voy a compartir no está en un orden específico, así que no significa que la primera sea más importante que la última o al revés. La primera película que les voy a recomendar es El Experimento. Es una película alemana que cuenta con un remake hollywoodense del 2010. La película es basada en el libro La Caja Negra, que a su vez está inspirado por un estudio que se realizó en 1971 en la cárcel de Stanford por una serie de investigadores bajo la dirección del Dr. Philip Zimbardo. Y me atrevo a decir que influenciado también por los experimentos de Stanley Milgram, ya que Zimbardo y Milgram por aquellos tiempos eran amigos. Si quieren saber más sobre estos experimentos, les recomiendo que vayan a ver mi video de colaboración con diálogos con el inconsciente. Ahí tocamos este tema y otros muy interesantes. Les dejo el enlace aquí abajo en la descripción del video. La temática de la película aborda la influencia en la conducta de un individuo bajo algunas condiciones estresantes y dependiendo del rol que ocupe en determinada situación. Como dato curioso les puedo comentar que en la realidad este experimento se canceló en la primera semana debido a que se salió del control de los investigadores y fue duramente criticado por la ética con la que trabajó el equipo de Zimbardo. El silencio de los inocentes. Menciono esta película, pero en realidad quien interesa en la trama es protagonista de otras tres, y me refiero al Dr. Hannibal Lecter, quien se puede definir como un sociópata que además conoce de patologías mentales, ya que tiene un doctorado en psiquiatría. Recomiendo mucho ver todas las películas del Dr. Lecter, ya que en ellas se exhiben algunos de los eventos traumáticos de su infancia, que fueron los que le llevaron a desarrollar un trastorno de personalidad antisocial, que se manifiesta con los homicidios que lleva a cabo, pero que además tiene como plus una fascinación por cometer canibalismo. Tenemos que hablar de Kevin. Esta es una película de cajón para estudiantes de psicología. En ella absolutamente todos los personajes son dignos de un análisis psicológico extenso al que podría dedicar un video entero o quizá más. Aquí se cuenta la historia de una madre que intenta entender la razón por la cual su hijo, un adolescente de 17 años, se encuentra recluido, culpado por atentar en la escuela contra de sus compañeros y maestros. ¿Te suena familiar? Pues te aseguro que cualquier parecido con la realidad no es en definitiva mera coincidencia. Kevin además está también acusado del asesinato de su padre y hermana. De acuerdo a la falta de vinculación afectiva con la madre, incluso desde el embarazo, el criterio diagnóstico que mejor se ajusta para Kevin es un trastorno disruptivo de control de impulsos y de la conducta. El Aviador. Esta película es basada en la historia real de Howard Hughes. En ella se aprecia cómo puede llegar a ser la vida de una persona con trastorno obsesivo compulsivo. A lo largo de la película se hacen evidentes las manifestaciones de las obsesiones y compulsiones que exterioriza el protagonista. Se puede ver cómo su obsesión con la perfección le hace ser innovador en el desarrollo de su trabajo y llegar a ser exitoso, pero también se aprecia cómo estas van empeorando y cómo van determinando el actuar y la relación con los otros, lo que al mismo tiempo ocasiona que genere síntomas paranoicos y depresivos, empeorando aún más su situación. Fragmentado. Esta película es muy interesante porque se muestra el trastorno de identidad disociativo. El protagonista es un sujeto que es capaz de involuntariamente albergar un total de 24 identidades diferentes. Aunque es una película creada para una trilogía en la que se cuenta una historia de fantasía, realmente se exhibe muy bien lo que puede ser esta patología. Existe dentro de la mente de la persona una disociación o separación que le lleva a crear estas 24 personas diferentes, que van desde un niño, pasando por una mujer y la identidad final que se manifiesta como la bestia. Salvo esta última personalidad en la que se aprecia cómo el sujeto es capaz de modificar su cuerpo físicamente, el resto son signos de lo que realmente puede suceder en una persona con este diagnóstico. Si prefieren ver los síntomas de este trastorno basados en una historia real, pueden buscar la película de Civil, El Cisne Negro. Empecemos comentando algunos de los síntomas de la protagonista. Al principio se observan rasgos anoréxicos y obsesivos. Se muestra una personalidad dependiente y sumisa ante la figura materna.
simbiosis que conforme transcurren los hechos va deteriorando la relación entre ellas, lo cual es determinante para lo que posteriormente desarrollará la persona. En esta película también observamos una fragmentación, pero en este caso es el rompimiento de la estructura de personalidad lo que lleva a la protagonista a padecer un episodio psicótico en el cual se pierde la conciencia del estado de realidad y se mezcla con la fantasía, lo que lleva a la persona a autolesionarse. Cabe mencionar que el papel protagónico fue desempeñado de manera espectacular por Natalie Portman, y esto podría atribuirse, además de que es una excelente actriz, a sus conocimientos sobre el tema, ya que ella tiene un título universitario en psicología por nada más y nada menos que la prestigiosa Universidad de Harvard. Intensamente. Si hay alguna manera de tratar de entender cómo funcionan las emociones en las personas, es esta película. Está por demás que mencione que es una película animada y como tal puede pensarse en una película para niños, y aunque su propósito es ese, no está de más que también los adultos vayan a darle una vista a la forma en la que se explican las emociones básicas del ser humano. Pero además se tocan otros temas que resultan por demás interesantes, como son la memoria, la personalidad, la autoestima, los sueños, el duelo, la imaginación, y aunque es precisamente una historia imaginativa, el asesoramiento psicológico con el que cuenta hace que nos podamos dar una idea de cómo y por qué suceden los fenómenos que acabo de mencionar, pero también nos invita a la reflexión para entender la importancia del trabajo que tenemos que hacer para mejorar nuestra habilidad en la inteligencia emocional. El número 23, probablemente una de mis películas favoritas, en la que se aprecia cómo un hombre de apariencia normal se ve alterado por un factor detonante. En este caso es el número 23 de un libro, y esto lo lleva a desarrollar una obsesión por medio de la cual se descubren algunos eventos traumáticos de su pasado que le encaminaron a desarrollar una patología que bien podría diagnosticarse como trastorno de identidad disociativo, pero que presenta también elementos de un cuadro clínico de esquizofrenia. Probablemente la única película de comedia en esta lista, pero que sea de comedia no quiere decir que no sea interesante. Si bien ya hice mención de un filme sobre el trastorno obsesivo compulsivo, en esta comedia se muestran diferentes variantes, y aunque los síntomas son exagerados para generar risa en los espectadores, es también un referente de la multiplicidad de rituales, obsesiones y compulsiones características de esta patología. Pero además tenemos como invitado agregado al síndrome de Tourette, aunque no es propiamente un síntoma del trastorno obsesivo compulsivo, sí puede estar relacionado. Sentimientos que curan, dirigida por Maya Forbes, relata una historia autobiográfica de su infancia con un padre diagnosticado con trastorno bipolar. La historia se desarrolla por allá de las décadas de los 60s y 70s, una época en la que culturalmente se vivía una especie como de liberación de normas y limitaciones sociales, en la que se podía pensar que cualquier comportamiento diferente pues en realidad no resultaba extraño. Bajo esta circunstancia, el protagonista Cameron establece una relación con Maggie, quien al principio y por el desconocimiento de la patología normaliza los diferentes episodios de conducta contrastantes de Cameron, influenciada por el contexto que acabamos de mencionar. Al transcurrir la historia, vemos cómo la patología del protagonista lo lleva constantemente a enfrentarse a sí mismo y a su familia a tomar decisiones basadas en las complicaciones que le generan sus episodios maníacos y depresivos. De esta forma, todo el núcleo familiar se ve determinado a enfrentar las consecuencias del trastorno bipolar. Se logra apreciar de manera muy puntual las complicaciones tanto para la persona como para la familia, y se muestra la importancia del apoyo de las redes sociales y familiares para quien sufre algún padecimiento mental. Se puede hacer mención también que el actor que encarna la piel de Cameron es Mark Ruffalo, quien también hace el papel de Hulk en la serie de películas de los Vengadores. El personaje de Hulk está basado en el libro El extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde, una novela en la que se relata la historia de un personaje que sufre trastorno de identidad disociativo, del que ya hablamos antes en otra película. Con esto llegamos al final. Te invito a dar like si te gustó el video. También puedes comentar aquí abajo si ya viste esas películas de la lista y qué te parecieron, o si has visto alguna otra con temática psicológica. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Eso es todo por este video, amigos, y en lo que llega el otro, a partir de este momento estamos fuera de sesión.